Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Y si tiene un separador, también busque primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8. El devocional de hoy nos habla, y tiene un nombre bien bonito, no nos vamos a romper. Y si no mal recuerdo, lo que menciona es, pues obviamente a nosotros no nos toca ver eso, ¿verdad? Pero en algunos lugares de nuestro planeta, pues la nieve de pronto cae con todo y los árboles se pueden hasta tronar por el peso de la nieve. A lo mejor no nos toca eso, pero sí nos toca el viento de pronto en nuestra ciudad, ¿no? Vientos fuertes que golpean y vemos los árboles y no sé, se va a tronar y de hecho algunos árboles se truenan. Y bueno, así como la nieve y así como el viento, pues frecuentemente encontramos presiones en nuestra vida, ¿no? Que nos golpean, nos sacuden. No son cuestiones ilusorias, hermanos, ¿sí? Son realmente necesidades reales, concretas, preocupaciones que vienen a nuestro corazón. También el día de ayer nuestro hermano Chávez, no recuerdo con quién estaba platicando, creo que con Sandra Luz, ¿verdad? Sobre la diferencia entre las preocupaciones y la angustia. Él decía, bueno, si no mal recuerdo, porque estaba yo lavando trastes y no escuchaba muy bien, pero él decía, bueno, preocuparse es pues ocuparse y concentrar la atención para hacer las cosas, que es diferente a angustiarse. Angustiarse pues sí es andar con el corazón todo volteado y no ver ni prever nada. Así que no es tan negativa la cuestión de la preocupación, siempre y cuando nos ocupemos, ¿verdad? Realmente cuando llegue el momento, es diferente a la angustia. Pero lo cierto es que todos tenemos problemas. Y en la lectura que hicimos, nuestra hermana Lucy nos dirigió, Jesús nos habla acerca, es una porción muy conocida, ¿sí? Acerca de que Dios provee y Dios cuida. Si cuida de las plantas y las viste, dice, ¿cuánto más va a hacer por ustedes? Si cuida de los pájaros y los alimenta, nosotros valemos más si Él nos va a cuidar, ¿sí? Y al final dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y realmente lo creemos, ¿no? Creemos que podemos permanecer firmes en medio de las situaciones difíciles, pero la pregunta es, ¿por qué creemos esto? ¿Por qué confiamos nosotros? ¿Por qué podemos decir nosotros que podemos vivir una vida confiada en Dios aún en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida? Y en esta porción que acabamos de leer en Mateo, encontramos mucho, pero también la encontramos en el primer libro de Reyes. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es que vamos a estar de Mateo a Reyes, y vamos a ver cómo todo lo que dice Jesús realmente se cumple, ¿no? O se había cumplido en el primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Sí? Precisamente Jesús está hablando de cosas que él sabía habían pasado y que yo creo él había hecho con Elías, ¿verdad? ¿Por qué podemos vivir con confianza, mis hermanos? ¿Por qué podemos vivir con confianza? En primer lugar, porque tenemos un gran valor, porque para Dios tenemos un gran valor y debemos de creerlo firmemente. Yo no sé si usted se ha considerado alguna vez de poco valor. ¿Le ha pasado? ¿Se ha sentido menos frente a alguien o en alguna situación? A veces pasa, ¿no? A veces nos sentimos menos, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos de mucho valor. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves de los cielos, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Tenemos muchísimo valor delante de Dios, mis hermanos. Tenemos muchísimo valor. Este valor, mis hermanos, está dado precisamente por lo que Dios dice. Creo que algo que ejemplifica a veces el valor que nosotros tenemos son los que coleccionan cuestiones deportivas. Eso es bien interesante. Hay coleccionistas de cuestiones deportivas. Y de pronto uno se da cuenta que llegan a pagar miles y miles de pesos, ¿sí?, por una playera deportiva. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa eso? No sé si recuerdan hace 2 años y tristemente se hizo muy famoso el caso de un periodista mexicano que se robó el jersey, la playera con la que jugó el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, con el que había ganado, me parece, el Super Bowl, ¿verdad? Era uno de la prensa y entró a tomar fotos y
pues se la llevó, ¿no? Le ganó la ambición y se la llevó. Lo pescaron, por supuesto, y él lo regresó y pidió disculpas. Y él dijo, o sea, claro, él lo dice, pues sí, la regué, lo vi, me gustó tanto, era tan importante, pues que me la agencié, ¿no? Pero pues bueno, aquí está de regreso. Porque lo pescaron, no sé si no lo hubieran pescado, si lo hubieran regresado o no. No, pero lo cierto es que la gente paga miles y miles de pesos y a veces de dólares por un balón, por unos tenis, por una playera. ¿Qué tiene de especial este balón, este tenis, o estos tenis, o esta playera? ¿Qué tienen de especial? Lo que tienen de especial no es la fibra, porque es exactamente igual que cualquier otro, es quién lo porta, quién lo usó, en qué momento se usó, ¿sí? ¿Qué evento trascendente fue el que sucedió mientras él portaba esto, o usaba ese balón, o usaba esos guantes de box, ¿sí? Y la gente está dispuesta a pagar muchísimo por eso. Hay una historia muy bonita que después se hizo un canto, es un canto en inglés, en español yo no la he encontrado una buena traducción. Y la historia dice que era una casa de subastas. Y por último, ya para cerrar la subasta, pues no sé cómo se llama el que subasta. ¿Alguien sabe cómo se llama el que subasta las cosas? Bueno, inventaremos una palabra total. El subastador o subastero, vamos a poner, ¿verdad? Total, esa es la ventaja del español. Uno puede inventar palabras y la gente lo entiende. Pues está el subastador o subastero allí, ¿sí? Y levanta el violín. Es un violín que se ve medio viejón, medio traqueteado, ¿sí? Y empieza a ofrecer y dice, bueno, ¿quién da $1 por este violín, no? Pues ya para cerrar e irnos, pues nadie, es un violín viejo, no parece que no tiene nada, ¿sí? E insiste, $1 a la una, $1 a la dos, vamos, que miren que es un violín con gran tradición, y nadie daba $1 por ese violín, hasta que de pronto desde el fondo se levanta un anciano y empieza a caminar. Toma el violín, lo sacude, lo afina, y dice que empieza a tocar una melodía preciosa. Una melodía celestial. Todos quedaron asombrados del sonido y de la calidad de ese violín. Deja el violín de nuevo y regresa el anciano a su lugar. Y el subastador dice, bueno, ¿quién ofrece $1,000 por este violín? Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué el cambio? Si hace unos momentos valía $1, ahora ¿por qué vale 1,000? Y el subastador les dijo, eso es por el toque del maestro. El maestro tocó este violín y el precio se ha incrementado. Nosotros valemos, mis hermanos, por el toque del maestro. El Señor nos ha tocado. Y dice la historia, así hay mucha gente fuera de tono, golpeada, llena de polvo. Pero de pronto llega el maestro, los sacude, los afina y con sus manos toca una melodía celestial. Es el toque del maestro, mis hermanos, el que nos ha hecho valiosos. Y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, no pierdan Mateo, mis hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Sí, primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Ya están ahí? Les voy a pedir que lean del versículo 1 al versículo 6, por favor. ¿Ya? Adelante. Juntos. Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, el que está de Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor.
Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua en el arroyo. Amén. Esa es la primera vez que se menciona a Elías, mis hermanos. Es la primera vez que se menciona a Elías. No se dice mucho de él antes. Simplemente se menciona aquí y él tiene una misión. Va y le va a decir al rey, ¿sabes qué? Va a dejar de llover. Ahora, la misión de Elías él no es meteorólogo, vaya, no trata de avisar el clima, ¿no? Si va a llover o no va a llover. Realmente el propósito principal de Elías es volver el corazón del pueblo a Dios. El pueblo se había desviado. Acá era un rey malo y era un rey débil. ¿Sí? Estaba casado con Jezabel y Jezabel era una mujer dominante, era una mujer autoritaria, ¿sí? Y era una mujer que había establecido el culto a Baal en medio del pueblo de Israel y Acab simplemente pues se lo permitía. Sí, era un rey bastante débil y también era un rey malo. Y la nación toda se estaba desviando de la adoración al Dios verdadero. Y entonces Elías es llamado precisamente para esta conversión. Y va a venir más adelante todo un evento y uno va a entender por qué la cuestión de la sequía, ¿no? Pero ciertamente, siempre que Dios quiere hacer una obra, y eso hay que entenderlo, mis hermanos, nos debe quedar bien claro, siempre que Dios quiere hacer una obra en nuestro corazón, Él va a utilizar previamente sequía en nuestro corazón. Y eso no nos va a gustar, ¿verdad? Dios va a utilizar cosas difíciles para convertir nuestro corazón. Y eso no nos va a gustar. Pero tenemos entonces esta misión que se le encarga a Elías. Y Elías es un varón especial, un varón de Dios. Y es especial por el llamado de Dios y es especial por el reto al cual él es llamado. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Eso es lo que hace especial al ser humano. No es la cuestión de la genética, es el desafío que uno tiene que enfrentar y la actitud con la que uno enfrenta ese desafío. Eso es lo que hace grande a las personas. El desafío que tiene que enfrentar y la actitud con la que uno enfrenta estos desafíos, su carácter. Y él tenía una misión, insisto, una misión muy grande y muy difícil. Él se iba a enfrentar contra las autoridades, contra el rey y contra la reina, contra los ejércitos, contra los profetas que tenían más fama. En ese momento, mis hermanos, los profetas de Baal tenían más fama delante del pueblo que el profeta del Dios verdadero. La mayoría del pueblo seguía a Baal y tiene una misión difícil de cumplir. Y va a tener que depender absolutamente de Dios. Y es esta misión tan grande lo que hace que Elías sea una persona tan valiosa. Insisto, el valor de un ser humano está dado por los desafíos que enfrenta y la actitud con los cuales los enfrenta. Y la valía de Elías era grande. Y déjame decirte una cosa, mi hermano. Tú y yo tenemos exactamente la misma misión que Elías. Tenemos la misma misión que Elías. ¿Quién va a hacer el cambio en el corazón y en la actitud de las personas en medio de esta situación de violencia que está viviendo nuestro país? ¿Lo va a hacer el gobierno? No lo va a hacer el gobierno. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. Eso no quiere decir que no se puede exigir. Por supuesto que se puede exigir. Pero tenemos que aceptar que nosotros fuimos llamados a esta misión desde siempre, mis hermanos. Volver el corazón de las personas a Dios. Y uno se pregunta en estas situaciones de violencia y cosas tan terribles que han surgido, mis hermanos, y les soy honesto, yo no sé si se está incrementando la violencia o yo no sé si ahora se ve más, no lo sé. O ambas cosas. Pero estos casos como el de la niña Fátima, mis hermanos, en las comunidades indígenas y en los pueblos pasan a cada rato. Y pasaban a cada rato y nadie decía nada. Bueno, no nadie, sí había gente que decía algo. Había gente que decía algo, pero no los escuchaba. ¿Sí? No lo sé. Qué bueno que ahora se está ventilando. Qué bueno que se está mostrando, mis hermanos. Pero esto no es algo que está surgiendo de ahorita. Es algo que ha surgido de siempre. Y es porque la gente no conoce a Dios, no tiene temor de Dios. Y más que no tener temor de Dios, es porque la gente no ama a Dios. Porque si amamos a Dios, amamos la vida.
Porque si amamos a Dios, amamos a nuestros amigos, amamos la fraternidad, amamos la paz, hermanos. Y ese es el problema. Y nosotros tenemos una misión muy grande. Y esto nos está desbordando, mis hermanos. Y como decía hace rato nuestra hermana Estela, se ve en las redes sociales y todo lo demás. Sí, el problema nos está desbordando. Y es que la misión es muy grande. ¿Y a quién ha escogido Dios para esta misión? A nosotros. A nosotros. Y eso nos hace valiosos, mis hermanos. Eso nos hace valiosos. Y no sé si se dieron cuenta, Elías va y dice, va a haber sequía. Y cuando hay sequía no hay comida. Y viene palabra, ¿sabes qué? Vete de aquí, vete al arroyo y yo te voy a mandar cuervos a que te den de comer. ¿Se dan cuenta que Elías también la sufre? No es que, bueno, va a haber sequía, va a haber hambre y yo voy a estar súper bien porque Dios aquí me tiene, me va a mandar al Starbucks de la esquina, bien tranquilo, todo, y mientras ustedes, no. Va a haber sequía y tú también vas a pasar por esas, Elías. Así que córrele, vete al arroyo, un arroyo por ahí escondido, perdido, y vas a tener que depender de mí. No hay dependencia más grande, tienen que ser los cuervos los que le van a dar de comer. Confiamos en Dios, mis hermanos, porque somos valiosos delante de Dios. Y usted debería entenderlo de esa manera. Usted es valiosa delante de Dios. Usted, hermano, es valioso delante de Dios. Y confiamos en Dios, mis hermanos, porque Él conoce nuestras necesidades. Lean, por favor, Mateo 6:32. Acuérdense, no se pierdan. Pónganle el separador, el dedo, no lo sé, lápiz, pero no se pierda. Mateo 6:32. ¿Qué dice? El Padre Celestial sabe que ustedes las, ¿qué cosa? Necesitan. Dios conoce nuestras necesidades. No somos solo los valiosos, sino que Dios conoce nuestras necesidades. No podemos decirle a Dios, Señor, es que tú no sabes las que estoy pasando. No, por supuesto, Dios sabe nuestras necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, no solo hablamos de necesidades materiales. Hablamos también de necesidades emocionales, necesidades afectivas, necesidades espirituales, mis hermanos. Todas, por supuesto, también las necesidades materiales. Dios sabía de las necesidades de Elías. Y tanto sabía de las necesidades de Elías que enviaba cuervos. Y él decía, bueno, ¿y de dónde traían comida los cuervos? ¿Quién sabe? Muy probablemente entraban los cuervos ahí al castillo del rey, porque era el que no le faltaba la comida, ¿verdad? Cuando hay sequía y todo lo demás, las autoridades son las que tienen. Y se robaban la comida de por allí y órale, volando, se las llevaban a Elías. Y hay que dar gracias a Dios por los cuervos, ¿no, hermanos? ¿Cuántos de aquí hemos recibido ayuda y apoyo de los cuervos que Dios envía? Cuando no podíamos hacer nada, de pronto de alguna manera Dios nos dio su provisión. Material, emocional, espiritual. Damos gracias a Dios por los cuervos. Y yo le invito a que piense en estos cuervos que lo han ayudado a usted a sostenerse en medio de los problemas, porque son enviados de Dios. Y dele gracias a Dios por ellos. Pero de pronto resulta, mis hermanos, que insisto, el ministerio de Elías no fue un ministerio cómodo. Ya está ahí con los cuervos, está con el arroyo, pero de pronto dice que el arroyo se secó. Versículo 7, estamos en primer libro de Reyes 17. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Piensen ustedes en Elías, No, pensémoslo como un ser humano, hermanos. Más adelante nos vamos a dar cuenta que es un ser humano, más adelante va a caer en depresión, ¿no? Pero ahorita piensen en un ser humano, ahí está el arroyo, llegan los cuervos, wow, la primera vez que ve los cuervos, dice, wow, Dios fue fiel, ¿sí? Dios mandó cuervos a alimentarme. Y ahí está en el arroyo, toma agua, no sabemos cuánto tiempo, mis hermanos, pero de pronto empieza a ver que el arroyo cada vez es menor, y cada vez es menor, y cada vez es menor.
Y una vez que se seca, le dice, ahora vas a tener que moverte. Y ese es otro principio, mi hermano. Dios nos va a dar la salida, pero generalmente es hasta que el arroyo se seca. El problema es que nosotros queremos que todavía el arroyo tenga mucha agua y estar viendo cuál es la solución en caso de que se acabe. Y a veces no pasa así. A veces el arroyo ya se secó y decimos, híjole, ya se secó, ¿ahora qué, Señor? Bueno, ahora muévete, yo te voy a decir a dónde. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dijo este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón, una nación pagana, mis hermanos, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Ten cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella. No me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Es interesante, ¿no? Es un relato muy interesante. Hay agua, seguramente hay muy poca agua, porque no hay suficiente para la cosecha, ¿sí? La sequía es en toda la región. Y le dice, tráeme un poco de agua, y la mujer dice, sí, pues sabe que tiene agua. Dice, pero por favor, también tráeme un pedazo de pan. Y es entonces cuando ella le abre su corazón. Y es una mujer que ya perdió la esperanza. Y qué cosa más terrible, ¿no? Si lo pensamos bien, es una escena terrible. Una viuda, seguramente es una mujer pobre, que solo está recogiendo unos leños para hacer el último pan, para que coman ella con su hijo, y entonces, ¿qué dice que van a hacer? Nos vamos a dejar morir de hambre. No hay comida. Qué cosa tan terrible, ¿no? Usted que es mamá, ¿qué sentiría si se pone en esa situación? ¿No tenemos que comer? Vamos a comer un último bocado y junto con mi hijo que tanto amo, nos vamos a dejar morir. Una situación terrible. Esta mujer ya perdió la esperanza. Y seamos honestos, mis hermanos, en muchas ocasiones hemos perdido la esperanza. Hemos perdido la esperanza. Y nos hemos sentido así. Ya no hay más que hacer. Ya se acabó todo. Mi situación es terrible, ¿no? Es más, ni tengo ganas ya de salir de casa. Es terrible. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Esta mujer ha perdido la esperanza porque ella no conoce a Dios. Es más, ni sabe con quién está hablando exactamente. Y esto es interesante porque Dios dice, le ha ordenado a una viuda. Sin embargo, ella no sabe exactamente cómo van a ir las cosas. Y es que a veces así pasa en la vida, mis hermanos. Les comparto, creo que ya se los platiqué alguna vez, pero se los voy a compartir. Recuerdo alguna vez que salí temprano del departamento, todavía vivía ahí en la calle de Guerrero, tenía que ir a la casa de mis papás, ¿sí? Y salgo y apenas era muy temprano, y entonces el día estaba muy nublado. A mí me gustan la verdad los días así, pero era un día gris. La verdad es que era un día gris, ¿sí? Y salí y pues no recuerdo por qué, pero la verdad es que tampoco estaba de muy buen ánimo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues el día está como estoy yo, ¿verdad? Gris. Me subo al auto, así pues rápido, me pongo el cinturón y acomodo el espejo retrovisor, es lo que hay que hacer. Y cuando acomodo el espejo retrovisor, ¿sí? Ustedes que conocen la calle de Guerrero que va hacia allá, ¿sí? El sol estaba saliendo, apenas estaba saliendo el sol. Y entonces frente a mí, el día era gris. Pero viendo por el retrovisor, el día estaba lleno de colores, anaranjados, amarillos, precioso que se veía. Y entonces me quedé pensando, caray, es que a veces vamos así por la vida.
viendo que todas las cosas están grises y no nos damos cuenta que a nuestras espaldas está saliendo el sol. Y eso es lo que le pasó a esta mujer. Frente a sus ojos, todo su panorama era gris, desalentador. Nos vamos a dejar morir. Pero ella no sabía que Dios sabía sus necesidades. Dios sabía sus necesidades. Y algo importante, mis hermanos, aquí es que esta mujer, y es algo fundamental, esta mujer no deja de platicar con el hombre de Dios. En medio de esta situación, esta mujer, en medio de la tristeza, del sentimiento de derrota y todo, esta mujer está platicando con este hombre. No lo ignoró, le pide agua y dice, sí te doy agua, dame un pan. Y se dan cuenta que empieza a explicarle su situación. Esto es maravilloso. Quizás alguien en medio de una situación así tan estresante, tan frustrante, tan desesperanzadora, ni le responde el saludo, caray. ¿Sí? Ya me voy a morir, que tengo que estarte dando cuentas a ti de lo que voy a hacer. Y sin embargo esta mujer está dialogando, está abriendo su corazón. Y es que esa parte es muy importante. Dios conoce nuestras necesidades, mis hermanos, pero Dios espera que nosotros abramos nuestro corazón delante de Él y que dialoguemos con Él. Señor, esta es mi necesidad. Podemos estar seguros, mis hermanos, podemos vivir con confianza porque Dios conoce nuestras necesidades, todas. Mateo 6:33, ¿qué dice, mis hermanos? Mateo 6:33. Pues no pierdan Mateo. Amén. Conocemos este versículo, ¿verdad? Lo conocemos muy bien. ¿Por qué podemos confiar en nuestro Dios, mis hermanos? Podemos confiar en nuestro Dios porque buscamos primeramente el reino. Buscamos primeramente el reino de Dios. Y ojo, aquí la palabra buscar no tiene que ver con algo que esté perdido y que tú estés buscando. La palabra buscar tiene que ver con aquello que tú anhelas, aquello que tú deseas. ¿Sí? Deseamos el reino de Dios, lo anhelamos, vivimos para que se establezca el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios, mis hermanos? No es tan sencillo de definir, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. ¿Sí? Es que la soberanía de Dios se establezca en nuestra vida y en todo nuestro entorno. La oración del Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es el reino de Dios. ¿Sí? Que así como la voluntad perfecta de Dios se hace en el cielo, también se haga la voluntad de Dios aquí en esta tierra, empezando por mí, ¿verdad? Porque no puedo esperar, Señor, que se haga tu voluntad en medio de la violencia que está viviendo en nuestro país, pero no gobiernes en mi corazón. No. Primero el Señor gobierna en mi corazón y ahora sí que se haga tu voluntad en medio de nuestra sociedad que se está resquebrajando, que se está cayendo en pedazos. Buscamos el reino de Dios, mis hermanos. Es el deseo de que Dios tome el control de nuestras vidas y de nuestro entorno. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es buscar el reino de Dios. Y Elías le dice a esta mujer, ¿sí? Hazme de comer también a mí. ¿Sí? Dice la mujer al final del versículo 12, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Y en el versículo 13 le dice Elías, no temas, le dijo Elías, vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Y luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en el que el Señor haga llover sobre las tierras. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías. ¿Se dan cuenta que esta mujer camina por fe? Camina por fe. Es un paso de fe enorme. Enorme. Elías dice, no, haz lo que vas a hacer. Y es interesante, o sea, Elías es desafiante, ¿eh? Elías es bien desafiante. Porque pudo haberle dicho, mira, hazlo como lo piensas hacer y si te sobra, me das. Pero no dice eso, ¿se dan cuenta? Dice, no, me vas a dar a mí
primero. ¡Ah, caray! ¡Qué insensible es Elías!, diría uno, ¿no? ¿No te están diciendo que está haciendo la última comida para ella y para su hijo? Y tú dices, no, dame a mí primero. ¡Qué insensible eres, Elías! Pero es que Elías conoce a Dios, conoce la palabra, y Dios ya le había revelado lo que iba a hacer. Y le dice, ¿sabes qué? Hazlo porque no va a escasear. El Señor ya me ha dicho que no va a escasear, pero tú tienes que confiar. Y esta mujer confía. Y dice que hizo como el profeta le dijo. Preparó el pancito, se lo dio primero Elías. Ah, caray, y de pronto yo que no se acababa. Sucedió a lo inversa que sucede con la comida cuando hay un adolescente en casa, ¿verdad? Cuando hay un adolescente en casa, la mamá llega con la comida, se distrae tantito, voltea, ya no hay, ¿sí? Sucedió al revés. Cara, ya traje la comida para el profeta y voltea y todavía hay harina. Vamos a preparar un poquito más. Y come ella con su hijo y voltea y hay harina todavía. Y aceite. Hay alimento. Y cuando piensa en harina, no piensa en harina 3 estrellas, ni no, era una harina integral, mis hermanos. Era harina integral. Lo mejor, ¿verdad? Lo mejor. Nutritivo, verdaderamente, mis hermanos. Pero Elías dice, primero tráeme a mí. Primero tráeme a mí. Y esta mujer obedece. Jesús dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Dios dice exactamente lo mismo que Elías. Primero yo. Primero a mí. Primero sírveme a mí, primero búscame a mí, primero comprométete conmigo y todo lo demás va a ser añadido. Pero nos da miedo porque volteamos a ver nuestra vasija y decimos, es que es poca masa, es poca harina, es poco aceite. Y nos da miedo y Dios dice, no, confía en mí, búscame a mí. Que tu primera pasión, que tu primer deseo sea yo. Y mi reino, que se establezca mi voluntad en medio de la tierra. Trabaja por mí, comparte la palabra en la iglesia y fuera de la iglesia. Que la gente conozca que soy un Dios justo, que soy un Dios que ama, pero también un Dios que reprendo. Que la gente sepa que tienen la oportunidad de conocer y de ser salvos, pero no es una oportunidad que se va a extender por la eternidad. Porque tenemos la oportunidad mientras estemos vivos, mis hermanos, y un día vamos a morir. Y si tú no tomas esa decisión en vida, ya no hay más nada que hacer. Así lo enseña la Biblia. Y yo sé que durante siglos la tradición religiosa ha dicho, bueno, pues si pasa eso, hacemos oraciones y rezos y misas y más cosas. Eso no está en la Biblia. Te han engañado. Tu oportunidad es cuando estés con vida. Y Dios dice, primero soy yo. Y todas las demás cosas serán añadidas. Y es maravilloso, mis hermanos. Porque ¿recuerdan cómo le dice a esta mujer cuando habla con respecto de Dios a Elías? Esa parte me encanta. Versículo 12. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. ¿El Dios de quién? De Elías, ¿se dan cuenta? Dice, tu Dios, no dice mi Dios, no dice nuestro Dios, dice tu Dios. Porque Jehová no era el Dios de esta mujer, era una mujer pagana. No sabemos a qué Dios le adoraba a ella, pero no adoraba a Jehová. No conocía a Dios hasta ese momento. Después lo conoció. Y se dio cuenta que en verdad ese Dios es el Dios verdadero. Y lo va a conocer en la historia más adelante, no lo vamos a leer porque no nos da tiempo, pero más adelante el niño, el hijo de la viuda, muere. Y ella le reclama a Elías y le dice, oye Elías, no inventes, ¿para eso viniste? ¿Sí? Ok, sí nos diste de comer, pero al final de cuentas ya se murió mi hijo. Y es interesante cómo Elías va y se confronta con Dios.
se confronta con Dios. Deberíamos de hacer una oración más salvaje, mis hermanos. A veces nosotros somos demasiado suavecitos a veces en nuestras oraciones y no como la Biblia lo muestra. Con toda pasión Elías va delante de Dios y dice: Señor, oye, ¿qué onda pues? ¿Sí? Oye, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, no quiero lo estoy traduciendo al español, ¿verdad? De nosotros, pero no. Versículo 20, entonces clamó: Señor mi Dios, está hablando Elías, también a esta viuda que me ha dado alojamiento y la hace sufrir matándole a su hijo. ¿Se dan cuenta cómo le reclama? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Versículo 22, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. O sea, cuestiona a Dios. Cuestiona a Dios. Y eso es bueno, mis hermanos, porque cuando uno cuestiona a Dios es porque realmente está uno orando del corazón. Cuando realmente uno está orando del corazón, uno va y con toda honestidad: Señor, está pasando esto y me siento así. Con toda honestidad, Dios aguanta. Dios aguanta, mis hermanos. Y después de este milagro, la viuda dice: ¿sí? Ahora sé que eres el hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Ya no dice de tu Señor, ya no dice de tu Dios, es la palabra del Señor. Esta mujer confiesa a Jehová como el único Dios verdadero. Pero es buscar primero el reino. Es buscar primero el reino. En Mateo 7, versículos 7 y 8, lo leo yo, dice así: pedid y se os dará. Estoy leyendo en la Reina Valera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Pero a veces queremos de Dios sin tomarnos la molestia de levantarnos del reposet, ¿verdad? Estamos allí en el reposet con el control viendo Netflix y ya queremos que Dios haga todo y no somos capaces de ir a tocar, de ir a buscar, de ir a llamar. Dice: no, préndete, muévete, ¿sí? Toma iniciativa para buscar el reino de Dios y entonces todas las demás cosas serán añadidas. Este Dios deja de ser el Dios de Elías y se convierte en el Dios también de Elías y de la viuda y del niño. Confiamos en Dios, mis hermanos, porque Dios hace mucho por nosotros todos los días. Mateo 6:30, y vamos a terminar con esto. Mateo 6:30. ¿Qué dice Mateo 6:30? Dios hace muchas cosas por nosotros todos los días, hermanos. A lo mejor ni nos damos cuenta, pero Dios todos los días nos está sosteniendo. De pronto nos pasan accidentes y nos pasan cosas feas. Nos caemos, nos asaltan. Yo he sido víctima de asaltos ya 2, 3 veces, creo. ¿Sí? Y de pronto decimos: bueno, Señor, pues no que me ibas a cuidar, ¿no? Miren, hermanos, Dios nos ha cuidado de más cosas de las que nosotros nos podemos imaginar, ¿eh? Yo estoy seguro que vamos caminando por la calle y no nos damos cuenta cómo los ángeles están chambeando horas extras con tal de protegernos y guardarnos de los peligros que nosotros ni por aquí nos enteramos. Y más si se la pasa en lugares peligrosos, ¿sí? Ni cuenta nos damos cómo los ángeles están chambeando por allí para protegernos. Pero Dios nos cuida. Al principio Elías profetiza y tiene que depender ¿de quién? De los cuervos. Se seca el arroyo y ahora tiene que depender de una mujer. Obviamente depende de Dios, pero aquí de una mujer. Una mujer a quien no conoce, una mujer extranjera, una mujer que no comparte su fe, digámoslo así, no era cristiana. No temía a Dios, era una mujer recta, pero no temía a Dios, al Dios verdadero. Sí. Y de pronto, mis hermanos, 3 personas que no tenían nada que ver,
Bueno, la viuda y el niño y Elías se tienen que juntar y empiezan a vivir juntos. Porque después él dice que durante un buen tiempo él estuvo viviendo con esta mujer. Sí, ahí en su casa. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Porque tenían una fe distinta, tenían una historia de vida distinta, pero había algo que los había unido, mis hermanos. O tres cosas que los había unido. El hambre, la dependencia de Dios y la confianza en que Dios estaba haciendo algo. Y de pronto están unidos. Y eso es lo que nos une a nosotros, mis hermanos. Porque también nos unió el hambre. El hambre de Dios, el hambre de perdón, el hambre de sentido. Y a lo mejor hasta el hambre material. Porque también nos ha unido, mis hermanos, la dependencia de Dios. Porque también nos ha unido la misión que Dios nos ha dado. Tan solo tienes que recordar algo, mi hermano, mi hermana. Tienes una iglesia en la cual te puedes apoyar. Pero este apoyo no va a funcionar si nosotros no nos vemos como responsables de la vida de mi hermano. Ojo. Si yo estoy en medio de la familia de Dios, queriendo que los demás llenen mi necesidad, no va a funcionar. Pero si cada uno de nosotros toma conciencia de que somos responsables del cuidar la vida y el corazón de mi hermano y de mi hermana, entonces sí va a funcionar. Porque si yo tomo conciencia de que soy responsable de la vida de cada uno de ustedes y que tengo que cuidar de ustedes, así como cada uno de ustedes tiene que cuidar de mí, yo no voy a estar hablando chismes de ustedes. Yo no voy a estarlos maldiciendo. Yo no voy a estar agrediéndolos. Porque tengo que cuidar de ustedes. Y si hiciéramos eso, mis hermanos, un Elías que sabe que es enviado por Dios para bendecir a esta mujer, una mujer que sabe que tiene que dar de comer a Elías, un niño que depende de lo que Dios haga en su vida, juntos estos tres, mis hermanos, usados por Dios para darnos un mensaje poderoso. Y el mensaje es que en medio de las pruebas Dios sostiene. Y al final este Dios de Elías era el Dios de la viuda. Y yo pregunto, mi hermano y mi hermana, mi amigo, ¿es ese Dios tu Dios? ¿Ya lo has conocido? Yo espero que sí. Vamos a orar. Vamos a orar.
Si ese es el anhelo de tu corazón, te voy a pedir que te pongas de pie.